Buenas tardes. En nombre de FOCODE, bienvenidos a este acto cultural como es la educación, y tenemos hoy nada menos que la suerte de contar con dos personas súper comprometidas que saben del tema, que luchan por el tema, por el asunto de la educación, y que están muy interesadas en que la educación de nuestro país y concretamente de Andalucía llegue a ser como debe ser y no como es hasta ahora. Pues bien, brevemente decir un brevísimo currículum que me han enviado, porque no se trata aquí de glosar las glorias de ninguno, sino decir algo de su personalidad para que cuando lo escuchemos sepamos quiénes son. José María Pérez Jiménez, aquí a mi derecha, ha tenido el detalle de venir, de emplear su tiempo libre como Pedro con nosotros. Es inspector de educación, maestro durante 9 años, orientador de secundaria durante 9 años, jefe de servicios de orientación de la Consejería de Educación durante 2 años. Pedro García Ballesteros, licenciado en Geografía e Historia, profesor de secundaria, inspector de educación desde el 1993, miembro y cofundador de la asociación REDES, que significa Renovación de la Educación y Defensa de la Enseñanza en Sevilla, REDES. Además, lo fundó junto con nada menos que con Pepe García Calvo, con Isabel Álvarez y Antonio García de Tena. Ambos, junto con un equipo de personas de redes, están realizando un programa educativo quincenal, del cual nos hablarán, crítico, independiente y abierto a todas las participaciones y propuestas, que se titula Redes Dice, en Onda Capital 95.1 FM. Y ya no digo nada más, yo me pongo allí, voy a escribir lo que me digan, ánimo. Muchas gracias. ¿Presento yo entonces? Bien, buenas tardes. Agradecimiento a Miguel por esta presentación, que no es breve, es que es real, es lo que hay, ni breve ni larga, es la que hay, ¿no? Nosotros queremos hacer una exposición de unos 50 minutos, no más, por lo tanto vamos a ir, digamos, con cierta densidad, a la espera de que nos ayudéis después, como decía Antonio Machado, después nos ayudéis a explicaros mejor lo que os queremos decir, ¿no? Ya en la parte del diálogo. Estamos acostumbrados siempre a dar conferencias sobre el estado de la educación. Cómo está la educación, cómo está el sistema, los problemas que tiene, en tonos más catastrofistas o menos. Pero en esta ocasión, que por supuesto es el nudo de la conferencia, sí hemos pensado una primera parte muy explicativa desde nuestro punto de vista, que es hablar de los orígenes de todo esto. Es decir, no estamos así porque sí, sino que la educación pública arranca de unos orígenes, tiene un ADN que de alguna manera le marca y le condiciona cualquier tipo de solución o de un análisis de los problemas. Y tiene personajes que además tienen la virtud que son transvestidos, es decir, son unos personajes que en una época han estado con unos ropajes, pero en otra época, como vamos a ver, cambian de ropa. De ahí esta primera parte de los orígenes y de los personajes que configuran a la educación del Estado. Y vendrá después ese estado de la educación, que desde luego es el nudo y es el que sufrimos todos, con un desenlace que no sabemos si será fatal como la atracción o tendrá algún otro tipo de soluciones. Bien.
En la educación del Estado, básicamente, pensamos muchas veces que es la educación pública que conocemos hoy. Sin embargo, la educación del Estado tiene un ADN que, como todos los ADN, los marca más de lo que parece. El ADN de la educación del Estado tiene 3 componentes fundamentales, que es en los que nos vamos a centrar. La educación del Estado está asociada históricamente al Estado Nacional. Es decir, podemos hablar de una educación del Estado desde mediados del siglo XIX, la famosa Ley Moyano de Instrucción Pública, ya decía ahí instrucción pública, de 1857, y eso explica que haya siempre una identificación de lo público con lo estatal. Una identificación de lo público y lo estatal que después se ha ido diferenciando a lo largo del tiempo. Es una educación concebida para construir nacionalismo ideológico, sin ninguna duda. Desde la Ley Moyano y leyes posteriores se trata de construir nación en los símbolos, en los ritos, en la historia, etcétera, etcétera. Y con el tiempo, cuando surgen ya las constituciones del siglo XX, se constituye en un derecho, pero en un derecho enormemente particular, en un derecho muy particular, no es como los otros derechos. Uno, es el único derecho fundamental que al mismo tiempo es un deber, es derecho y deber al mismo tiempo, no hay otro derecho así. Es el único derecho, junto con el de sufragio, que constituyen que somos iguales. La igualdad constitucional se basa en la igualdad de la educación y la igualdad del sufragio. Y estoy siguiendo en esto, las cosas hay que ser justos, a Javier Pérez Royo con un reciente artículo sobre este tema. Pero, siendo los dos los que garantizan la igualdad, tiene preferencia la educación, porque para ejercer un derecho de sufragio inteligente, participativo, crítico, consciente, es necesario tener previamente un derecho a la educación. Es decir, no hay democracia digna de tal nombre sin igualdad por el sufragio, y la igualdad de un sufragio viene de la igualdad en la educación. ¿Qué quiere esto decir? Que cualquier desviación en el ejercicio del derecho a la educación es una discriminación en contra de la igualdad con mayúscula, de todas las igualdades, Es importante eso, porque cuando alguien habla del servicio de la educación o de la inversión por la educación, nos está cambiando por completo todo el panorama. Es un derecho y de ahí arrancan muchas de las cosas. Si es un servicio y es una inversión, estamos hablando de otra cuestión. Segundo ADN, vinculada a las clases medias. Es decir, un sistema educativo público, muy bien, es universal, ha triunfado, junto con la Iglesia es la institución probablemente de más éxito de la historia, por la que pasa más gente, pero se constituyó en un momento donde esas clases medias, esa burguesía triunfante, era la que dominaba socialmente. Pero no solo porque era la que dominaba socialmente, sino por la concepción que tienen las clases medias de la movilidad social. Es decir, para la clase media lo interesante es que, sean cuales sean mis padres, sean cuales sean mi herencia, sea hijo de quien sea, si me esfuerzo, hay igualdad de oportunidades, puedo llegar. Ese es el concepto de clase media, que podemos llegar. Todos los que estamos aquí probablemente somos clase media y probablemente somos muy distintos de nuestros padres. Carlos Llerena, que es probablemente el mejor, y yo diría que casi único, visto lo que ha visto después, el sociólogo de la educación de este país, lo analizó espléndidamente en Escuela, Ideología y Clases Sociales, esta vinculación con las clases medias. Por cierto, muy interesante también, da igual que sea una educación progresista o una educación tradicional. Claro, esa vinculación a las clases medias ha tenido consecuencias que la han estudiado también algunas personas. Por ejemplo,
el uso de ciertos códigos verbales. Bernstein demostró que los códigos verbales que se usan en la escuela son códigos verbales propios de las clases medias, que personas de otras culturas, de otras clases sociales, eran códigos verbales que le eran absolutamente ajenos por completo. Muy bien, el sistema educativo podía ser universal, público y todo lo que quiera, pero los códigos verbales también eran de las clases medias. Pero es que incluso hasta los currículum lo ha diferenciado. Hay un espléndido libro de Javier Merchant, en donde analiza el currículo de historia que se da en el Polígono Sur o en el Fernando de Herrera, y tendremos un currículum único, pero les puedo asegurar que serán dos currículums completamente distintos. Segundo componente por el ADN, vinculando a las clases medias. Y tercer y último componente, y el más importante, todo sistema educativo quiere construir una subjetividad determinada, un sujeto determinado. El sujeto viene de sujetar, no lo olviden. El sujeto viene de sujetar, de estar sujeto. ¿Cuál es el sujeto que pretende construir ese sistema educativo público, burgués, al que estamos acostumbrados? Bien, lo hemos denominado el sujeto ilustrado. ¿Qué es el sujeto ilustrado? La construcción de un ciudadano crítico, participativo, como decía Kant. Por cierto, para ser un ciudadano crítico, participativo, hay que hacerlo sobre ciertas bases culturales. Sin bases culturales determinadas, si no están, no es posible, no se puede ser un ciudadano crítico participativo. Si se quitan las humanidades, si se quita la filosofía, lo que se está atendiendo no es a las horas de los profesores, lo que se está atendiendo es a la construcción de los ciudadanos, que no se puede hacer sin esas bases culturales humanísticas. El valor de la razón, si leemos al propio Kant y el famoso opúsculo que es la Ilustración, lo ejemplifica bien. Y algo en que me quiero parar, el carácter laico. El sujeto ilustrado era el ciudadano racional y laico. Y me quiero parar porque con el multiculturalismo religioso me parece que nos están colando o nos están obviando, nos están robando, ¿no?, este tema. La educación pública tiene que ser laica porque es el componente que une a todos los ciudadanos, que los hace comunes a todos los ciudadanos. Y ese tema es un tema que han conseguido ciertos lobbies y ciertos grupos de presión que casi ni se discuta en la escuela pública. Bien. Esta evolución, desde el punto de vista constitucional, como decía antes, incluso por los propios ilustrados, ha hecho ir diferenciando lo público de lo estatal gubernamental. Es decir, de alguna manera, la educación pública tendría que ser la que frena y controla al gobierno. Quiero recordar que el propio Marx, en la crítica al programa de Gotha, decía que le parecía muy bien que el Estado pusiera los edificios, los profesores, etcétera, etcétera, pero en absoluto un Estado educador, en absoluto un Estado educador. Es decir, el carácter público es para frenar y controlar al gobierno, no para reproducirlo. Bien. Este modelo que surge a mediados del siglo XIX ha sufrido una evolución muy brevemente, hombre, porque puede sonar y decir, bueno, ¿estamos igual que con la ley Moyano? No. Pero voy a usar una concepción de Fedicaria y de Raimundo Cuesta que me parece potente, concepto potente. Ellos han usado, igual que el modo de producción del estilo de Marx, el modo de producción capitalista, etcétera, que existen modos de educación. Y establecen dos modos de educación que son los que creo que muchos de los que estamos aquí, más unos que otros evidentemente, los hemos sufrido. Un modo de educación tradicional, elitista, que es el que atraviesa prácticamente desde mediados del siglo XIX a mediados del siglo XX, en España siempre un poco más, al modo de educación tecnocrático de masas, que es el que surge a partir de los años 60 y que José María después va a explicar bien
en una diapositiva. ¿Qué diferencia tienen ambos? No voy a entrar mucho, pero fundamentalmente dos, para que veamos que estamos en dos fases distintas. El modo de educación tradicional elitista pues pertenece al modo del capitalismo nacional, el tecnocrático de masa al modo económico ya de un capitalismo internacional. El elitista era de una escolarización restringida y dual, prácticamente era hasta los 10 años y después el que sirve para estudiar y el que no sirve para estudiar, aquella frase que decían por los padres. De ahí pues se ha pasado a la escolarización de masas. El elitista era pedagogías disciplinarias rígidas, el tecnocrático de masa en pedagogía blanda basada más en la psicología porque otra cosa. Y por último, el elitista era cuerpos docentes muy elitistas, con campos profesionales muy rígidos, frente al tecnocrático, con cuerpos docentes masificados y muy feminizados también. Esto ocurre, como les he indicado, esta transición tras la Segunda Guerra Mundial en el conjunto de Europa y en España con la ley del 70 y se consolida con la ley del 90, con la ley de la LOCSE. Quiero insistir en una cosa: la cronología no coincide necesariamente con las fases políticas. Puedo decir algo que puede sonar fuerte. La educación posrepublicana y la educación franquista pertenecían ambas al modo de educación tradicional elitista, aunque los contenidos fuesen distintos, pero estructuralmente pertenecían al mismo modo de educación. Mientras que el tecnocrático de masa pertenece al tardofranquismo desde los años 70 y a toda por la democracia del PSOE. Bien, esta era la educación por el Estado que podemos configurar. ¿Qué ha pasado en el siglo XXI? Y creo que debemos tener en cuenta lo que nosotros hemos llamado una auténtica mutación genética. Ese ADN que les planteaba antes ha tenido 3 mutaciones genéticas. 3 mutaciones que nos está cambiando por completo el panorama y debería de cambiarnos también las estrategias. La primera mutación consiste que frente al Estado Nacional hay ya un nuevo orden educativo mundial. Las políticas educativas no las dictan los Estados. Las políticas educativas ya la dictan el Banco Mundial, la OCDE, el PISA es de la OCDE, o la Estrategia 2020. Les pongo 2 ejemplos muy rápidos. Presentando el secretario de Estado de Educación actual un informe de la OCDE, dice: la hoja de ruta pasa por orientar los estudios hacia las necesidades de las empresas, desde primaria a secundaria y FP. No mienten, no mienten. O por ejemplo, en la estrategia 2020, la estrategia que han planteado por los estados para el 2020, dice literalmente: el objetivo es liberar, cuidado con las palabras, liberar todo el potencial de la educación como motor para el crecimiento y el empleo. ¿Por qué dice liberar? Todo el potencial de la educación para el crecimiento y el empleo. 2. Hay un mercado educativo. Miren ustedes, el mercado de la educación tiene $1 billón de presupuesto. $1 billón de presupuesto. 50 millones de trabajadores y 1.000 millones de alumnos. No hay empresa, como ahora empresas mundiales, que eso no sea un mercado espectacular. Y Google, Microsoft, etcétera, etcétera, creo que están demostrando que están entrando ahí claramente. Y por último, una privatización creciente. Cuidado, la privatización no es solamente que haya más pública o más privada. Es cuando dice, en Andalucía pues tenemos nada más que 1/3 de privada frente a 2/3 de pública frente a Cataluña o frente a Navarra. No es solamente eso. Hay una privatización endógena que es la gestión empresarial de la escuela. Hay una privatización que es exógena, efectivamente es Estado público, escuela pública, escuela privada, pero hay otra que es endógena, que es la gestión, y hay otra que es curricular, porque la veremos luego. Es decir, la escuela pública comienza a dejar de ser del Estado.
Segunda mutación, y me parece que cuando hablan del divorcio entre las escuelas y la familia, me parece que eso es un eufemismo. No hay un divorcio entre la escuela y la familia. Y lo que hay es que la escuela pública ha sido abandonada por las clases medias. Las clases medias que la crearon y la configuraron a su medida, ante la masificación y el deterioro, está creando redes propias. Apple lo ha definido muy bien en un libro que se llamaba Educar como Dios manda, del año 2003, cuando él hablaba de la modernización conservadora. Es una alianza entre conservadores ideológicos con clases medias progres e ilustradas. Anguita, en modo andaluz, lo dijo de otra manera. El progre es el caballo de Troya del pensamiento conservador económico, dijo Anguita en el 2016. Bien. Y la última mutación. Antes les hablaba vinculación clases medias, Estado nacional ya no es del Estado, las clases medias han abandonado la escuela. ¿Qué sujeto quiere construirse? Frente al sujeto ilustrado, que era un ciudadano racional, laico, que ejerce crítica sobre bases culturales, esos principios ilustrados se han abandonado. El nuevo sujeto a construir es un sujeto con dos características: el emprendedor, el nuevo sujeto emprendedor. Y no es una tontería, ¿eh? Hay un plan de emprendimiento de la Junta que costó muchos millones de euros y que ocupó 150 páginas del BOJA. Y el que lo ha definido perfectamente bien es un filósofo coreano y alemán, al que José María y yo le tenemos mucha estima, Byung-Chul Han, que dice: ahora uno se explota a sí mismo y cree que está realizándose. Lo cita mucho mejor, y es una frase que a lo mejor se lee ahí mal, pero me parece que define bastante bien esto. Quien fracasa en la sociedad neoliberal del rendimiento se hace responsable a sí mismo y se avergüenza en lugar de poner en duda a la sociedad o al sistema. En esto consiste la inteligencia del régimen neoliberal. Dirigiendo la agresividad hacia sí mismo, el explotado no se convierte en revolucionario, sino en depresivo y cansado. Añado yo, en depresivo y cansado. Lo dice añado, lo dice él también. Esa es esa tercera mutación hipogenética que en la escuela se ha traducido en el discurso de las competencias. El adaptable polivalente, el discurso de las competencias, que por cierto se crea aquí en el 2006 con la LOE socialista, que le llamaba competencias básicas, y sigue con la LOMCE popular, que él la llama competencia clave. En donde, como alguien dice, un individuo puede saberlo todo y no entender nada con el discurso de las competencias. Bien, resumen, esa nueva subjetividad, y esto es lo peor de todo, emprendedora y competente, está triunfando en la escuela. Se dice incluso claramente la educación emprendedora como solución, vinculada a la innovación y a la creatividad. ¿Y cómo está triunfando en la escuela? Pues con algo que cuando yo paseo por los pasillos de los colegios me enerva, que es un pensamiento positivo, infinito, un pensamiento empalagoso, positivista, individualista siempre, en donde dice cosas como esta: tu capacidad es infinita, solo tus miedos te limitan. Consejos como este están llenos por los pasillos de las escuelas. Tú lo puedes todo. Bueno, mire usted, no hay una sola frase de decir cambie usted el sistema, cambie la sociedad, vamos a organizar, ni uno. Solo es un pensamiento positivo, individual, emprendedor e infinito. Bien, y para terminar, por si fuera poco, ese nuevo sujeto emprendedor y competente lo ha asumido la izquierda pedagógica. La izquierda pedagógica ha comprado ese discurso y lo ha comprado de una manera verdaderamente sorprendente, porque la izquierda pedagógica ha pasado de impugnar, ahora
a la escuela pública, porque era el aparato ideológico del Estado para la reproducción social, impugnarla, a vestir con ropajes progresistas, el coaching, el mindfulness, etcétera, etcétera, esa nueva subjetividad a educar. La ha comprado, con lo cual la escuela está en este momento en una especie de pinza, en una especie de pinza peligrosa entre una derecha neoliberal salvaje, política educativa, privatización, mercado, abandono de las clases medias, y lo que este libro llama el delirio de la izquierda, que yo no lo llamaría por delirio, sino una izquierda que no se sabe por qué ha comprado esa nueva subjetividad. El ADN y las mutaciones genéticas del siglo XX. Esos son los orígenes y los personajes. Vamos al nudo. Muy bien, pues buenas tardes. En primer lugar, agradecer a Focode, no tuve ocasión de hacerlo al principio, la invitación para esta conferencia. Y decir, por cierto, que el filósofo coreano al que se ha referido Pedro, además de decir lo que ha dicho Pedro, dice que nosotros somos el producto y los trabajadores de WhatsApp, de Facebook, etcétera, etcétera, para que nos lo apliquemos nosotros a nosotros mismos también. A la luz de la historia, a la luz de la sociología, a la luz de la filosofía, en los principios y en las ideas que ha posado Pedro, en esta segunda parte de la conferencia, que le hemos llamado el nudo de la dramaturgia, aunque yo creo pensar que quizás el nudo sea más el desarrollo hecho previamente, lo que vamos a realizar, vamos a intentar aportar una serie de claves, de ideas, que os pedimos que realicéis el esfuerzo de interpretarlo a la luz de lo que Pedro ha dicho anteriormente. Ideas, claves, datos sobre el estado actual de la educación. Claves elegidas por nosotros, seleccionadas indudablemente, y toda selección es subjetiva e intencionada. Pensamos que son claves importantes porque están elegidas a la luz de lo que dicen los estudiosos de los sistemas educativos, los organismos internacionales, etcétera, pero también tienen un componente subjetivo y de interés por nuestra parte. A partir de ahí desarrollamos esta segunda parte. Una cuestión previa. Llevamos varios meses, yo diría que un par de años o tres, escuchando hablar en el debate público, sobre todo de los medios, no diría yo tanto en la calle, en el debate público de los medios, hablar mucho de educación. Hay hasta una marea verde, ¿no? Se crea una marea verde, de la misma manera que hay una marea blanca. Y efectivamente la educación lleva un tiempo, en estos últimos años, en el debate público, en el debate de los medios, pero realmente está en la calle, realmente interesa tanto a la gente como aparentemente puede parecer derivado de lo que escuchamos en los medios. Pues mirad, ahí tenéis un dato interesante en el barómetro del CIS de mayo de 2018, en el que se preguntaba a la gente, a los encuestados, dígame usted cuáles son los 3 problemas fundamentales que tiene el país. Solo un 7,4% de las personas que respondieron dijeron que uno de los 3 grandes problemas era la educación. Y curiosamente ha decrecido respecto al 2017 y al 2016. El pico de este dato estuvo en el 2016. Si nos remontamos, si revisamos las hemerotecas, efectivamente, ahí hubo un boom de debate educativo en los medios, y ahí está el pico de interés en el que un 16,5% de la gente dijo que uno de los 3 problemas del país, de nuestro país, era la educación. Por tanto, hay una cierta divergencia, una disparidad entre lo que aparentemente parece que es un debate importante y lo que piensa la gente. Por otra parte, como dice Fernández Enguita en este artículo titulado "Hablamos de educación o de lo nuestro", el debate, desde nuestro punto de vista, ha sido un debate sectorial, un debate de partido, un debate de intereses de parte, pero no tanto un debate de profundidad global y un debate de la sociedad. Para desarrollar este apartado nos vamos a basar en 6 problemas fundamentales, insisto, seleccionados por nosotros a la luz de los estudios que hemos ido leyendo estos últimos años, pero también por un interés personal por nuestra parte y porque pensamos que es lo importante. En primer lugar, vamos a hablar de dinero. En segundo lugar, vamos a hablar de la estructura, y la estructura del sistema, y la vamos a explicar a la luz de unos datos que os vamos a facilitar con una metáfora, que es la metáfora de la autopista.
En tercer lugar, hablaremos de dos palabras que están en boga en el debate público de la educación. El sistema educativo es equitativo, es justo e igualitario, o es excelente, o ambas cosas, o ninguna de ellas. En cuarto lugar, hablaremos un poquito de los profesionales de la educación, de qué se enseña y quién lo enseña. Y por último hablaremos de política y educación, y aportaremos algunas ideas e incluso alguna propuesta al final de la charla. Comenzamos. ¿Más dinero implica mejor educación? Mirad, os damos datos de gasto público en educación teniendo en cuenta el PIB, tanto por ciento del PIB, o de gasto público por alumno. Hay dos maneras de entender el gasto en educación. Una, sino globalmente, qué tanto por ciento dedica un país, España, a la educación de su PIB, del dinero global que maneja el país, o bien qué gastamos por cada uno de los alumnos que están en el sistema. Ahí tenéis dos columnas con datos comparativos. El mínimo histórico, si tenemos en cuenta el PIB, el mínimo histórico de tanto por ciento del PIB dedicado a la educación es el 2008, el 3,8. Por lo tanto, que no hay recortes no lo puede defender nadie. Y ahí tenéis comparativas con un país vecino, con Portugal o con Singapur, que es uno de los países que más dinero dedica a la educación, a su sistema educativo. Por cierto, ayer se rechazó en el Parlamento de Andalucía una propuesta de dos partidos políticos que proponían que se estableciera un suelo de gasto en la educación del 5% del PIB. Fue rechazado. Parece ser que los motivos es que los partidos que lo proponían no habían apoyado una ley de caminos rurales o algo así, y eso pues invalidaba, hacía que el resto de partidos no apoyaran esta. Esa es la dimensión del valor de la educación, un derecho básico, un derecho básico. Aquí no estamos hablando de caminos rurales, que son muy importantes, por cierto. Para mí es muy importante, que soy ciclista de montaña. El gasto por alumno. Pues ahí tenéis una comparativa. Andalucía es la comunidad autónoma que menos dinero dedica esto es actualizado de este año por alumno, 4.500, y la que más, el País Vasco, 9.000. El país de Europa que más dedica, Suecia, 9.700. Llegamos a la conclusión de que es mejor establecer el gasto educativo en términos de gasto por alumno que en términos de tanto por ciento del PIB. ¿Por qué? Porque el PIB está sujeto a la volatilidad económica. Baja la economía, hay una crisis, baja el tanto por ciento del PIB. Si se establece en términos de tanto por ciento por alumno, no está sujeto a la volatilidad económica. Y siempre se nos habla, recordar en los medios, de tanto por ciento del PIB. Conclusiones. Según estos datos, nuestro sector educativo políticamente es débil porque tiene poco dinero. La financiación volátil del PIB. Un dato, los últimos estudios demuestran que la crisis económica ha perjudicado más a los que menos tienen, a los más pobres, por una razón muy sencilla, porque los recortes que se han producido, las familias de clases media y alta lo han compensado con parte del gasto de la familia, mientras que los pobres no lo han podido compensar porque no lo tienen. El recorte se ha producido en todos los niveles, pero ha sido compensado por las familias porque valoran siguen valorando la educación a pesar de todo, y después lo veremos en las tasas de titulación. Y por último, este dato es muy importante, muy interesante. La financiación de los sistemas educativos nunca se enfoca en términos de mayor financiación para zonas de alta complejidad. Se habla de financiación homogénea. Y los países que han progresado han establecido una financiación diversificada en función de las zonas de alta complejidad. Para los que no seáis del ámbito educativo, esto no lo voy a explicar, pero simplemente para que conozcáis una estructura básica, la estructura básica que tenemos actualmente desde el año 90 en nuestro sistema educativo. Yo no lo explico, porque esto además es muy pesado de explicar. Por edades, a la derecha aparecen las edades y las etapas. Esto es muy básico, hay ramales, hay alguna que otra bifurcación que no aparecen ahí, pero para que nos situemos en el marco general de la estructura. Es una estructura con brechas, y os vamos a poner dos ejemplos.
dos ejemplos de los que estamos convencidos, la estructura de nuestro sistema, dos ejemplos de brechas que afectan sustancialmente a las posibilidades que tiene el sistema de incidir en la cultura, en la educación de la mayoría de las poblaciones. Una brecha es la educación infantil. Desde el año 90 se dijo que la educación infantil en España sería una etapa con carácter educativo y generalizada. A fecha de 2018, de 0 a 2 años tenemos escolarizados 99.800 niños y de 3 a 5 años 245.000, más del doble. Pero además la escolarización en infantil en el primer periodo, en el primer ciclo, no es gratis. De manera que se establecen unos cupos, unas tasas económicas que penalizan a las familias con menos recursos, pero que además los criterios de admisión penalizan a familias que no tienen trabajo, que en muchos casos son las que podrían necesitar para compensar los déficits educativos que puedan tener en los entornos donde viven los niños, se podrían compensar de tal manera. Por tanto, esta es una primera brecha. Y una segunda brecha para nosotros importante es la de la formación profesional y el bachillerato. A pesar de que se nos viene diciendo por activa y por pasiva desde hace más de 20 años que había que potenciar la formación profesional, que era un país necesitado de técnicos precisamente para emprender, para que pudieran emprender, el concepto que ha desarrollado Pedro anteriormente. Ahí tenéis los datos: 65.000 alumnos en FP escolarizados en este curso y 141.000 en bachillerato. Pero lo peor no es eso, lo peor es esto, que 31.000 alumnos de FP no han obtenido plaza queriéndola tener en Andalucía en este curso escolar. O sea que no podían ser perfectamente cerca de 100.000 alumnos y son solo 65.000. Por tanto, eso es una brecha del sistema, una brecha que tiene que ver con la financiación y tiene que ver con la visión y los objetivos del sistema. No están bien diseñados. Estas brechas se llevan produciendo desde los años 90 y, sin embargo, no se han tomado las decisiones políticas ni siquiera para paliarlas. Una estructura rígida. Damos 3 ejemplos. La educación básica, se compone de la primaria y la secundaria obligatoria, por tanto, desde los 6 a los 16 años, es una vía única con muy pocas bifurcaciones. Además de tener pocas bifurcaciones, una de las pocas alternativas que tiene, que ni siquiera es una alternativa dentro de la básica, se llama FP básica, la formación profesional básica, solo tiene en Andalucía 12.000 alumnos, respecto a los 383.000 que tiene la educación secundaria obligatoria, fijaros, mínima, y no hay otra alternativa que esa. No hay programas adaptados dentro de la enseñanza básica. Hubo un ejemplo muy interesante, un ejemplo de programa que se desarrolló a partir del 2006, precisamente a mí me cogió en la consejería como jefe de servicio y tuve la ocasión de gestionarlo en colaboración con el Ministerio. Fue un programa cofinanciado entre el Ministerio y las comunidades autónomas, se llamaba programa PROA, y se dedicaba, el programa consistía en dedicar un tiempo extra de atención por las tardes a alumnos que tuvieran especiales dificultades, a un tanto por ciento, en torno a un 10, 15, un 20%. Se ha demostrado que el programa dio resultados, ha dado resultados, los alumnos mejoraban sustancialmente. Llegó la crisis y se cortó la financiación de ese programa. En Andalucía se ha mantenido, aunque parcialmente. Este es un ejemplo de programa adaptado que se podría desarrollar. Este es uno, podría haber más, y que no se desarrolla. Y por último, hay una recomendación histórica de los organismos internacionales que nos dice: por favor, flexibilicen ustedes su sistema. Es un sistema muy rígido, un sistema que no se adapta a los nuevos tiempos. Pues mirad, en 1968, el libro blanco que dio lugar a la ley Villar-Palasí, a la Ley General de Educación, a la que se ha referido Pedro anteriormente como el inicio de la tecnocracia en España, una buena ley para los momentos, dio fruto. Decía ese libro: un sistema inspirado en los principios de unidad, como no, interrelación entre los niveles y flexibilidad, en 1968. Metáfora de la autopista. Lo que hemos visto hasta ahora, esa estructura rígida de vía única, con pocos programas adaptados y algunos datos que vamos a ver anteriormente, dan lugar a un sistema que se podría interpretar de esa manera. Una autopista de vía única, muy grande, eso sí, tremendo. En Andalucía tenemos 100.000 profesores, tenemos 1 millón, no sé cuántos alumnos, de vía única, con un gran atasco,
en el que una autopista en la que los que podrían ir más rápido no pueden avanzar, en los que no pueden ir más rápido se quedan en las cunetas, muchos quedan en las cunetas, y ahora después lo vamos a ver con los datos. Y por supuesto unas alternativas muy débiles, como se ve esa carreterita ahí a la izquierda. Por cierto, esta es una autopista de China. Vamos a ver con datos la metáfora de la autopista: equidad o excelencia. Datos de repetición: un tercio de los alumnos del sistema educativo repite al menos una vez antes de finalizar la educación secundaria obligatoria, la básica. Un tercio, el doble aproximadamente en nuestro sistema que la media de la OCDE, que está en un 14%, más del doble. Por supuesto, la repetición afecta 6 veces más a los estudiantes de entornos desfavorecidos. Ahí tiene 6 veces más probabilidad de un alumno de los entornos más desfavorecidos de repetir que uno de los entornos menos desfavorecidos. Y es un fenómeno que los estudiosos nos dicen que está en el ADN, ya que hablaba Pedro del ADN del sistema, en el ADN de nuestro sistema. Hay quien dice que este fenómeno se remonta hace un siglo, cuando se establece el sistema de oposiciones para el acceso al funcionariado, sistemas selectivos que se vienen manteniendo en el inconsciente colectivo de los que nos dedicamos a esto. Y por último, ya que hablamos de economía, la repetición de un tercio de los estudiantes en nuestro sistema educativo, en el andaluz y también en el español, en el andaluz es un poquito más alto que la media española, supone un 10% más de incremento del presupuesto. Con el dinero que se dedica a la repetición se podía sufragar toda la educación infantil de 0 a 6 años del país. Es antieconómica. La medida es totalmente antieconómica, pero nadie le mete mano a esto. Hubo un intento a partir de la aprobación de la LOCSE, que creo que frustraron los propios profesionales del sistema educativo, porque no concebían que los niños pasaran sin aplicar la repetición de ninguna manera. ¿Abandono o expulsión? ¿Qué entendemos por abandono? A ver, lo explicamos un poco. Entendemos por abandono aquellos alumnos que, terminada la secundaria obligatoria, no continúan estudios posobligatorios. Y ahí, como veremos después en los datos de titulación, está la clave, ¿eh? Ahí está una de las claves del funcionamiento del sistema. Tenemos una tasa de abandono escolar temprano en Andalucía del 27%. Ha disminuido considerablemente, o sea, ha mejorado la situación respecto al 2011. A mayor paro, menos abandono. A mayor empleo precario, más abandono del sistema educativo. Esa es la ecuación. El objetivo europeo está en un 10%. Y como he dicho anteriormente, se ha producido una reducción significativa, entre otros motivos, como consecuencia de la crisis económica y del incremento de las tasas de paro. Por supuesto, como hemos dicho anteriormente, en este fenómeno también tiene un gran peso el origen social de los alumnos, del orden de 6 veces, como he dicho anteriormente. El origen social medido no tanto por la tasa económica de la familia, por el ingreso económico de la familia, como por el nivel de estudio de los padres. Lo que define el riesgo de abandono es más el nivel de estudio de los padres. Y por último, una cuestión curiosa que la veremos después en la titulación también, con grandes diferencias de género. Abandonan mucho más los chicos que las chicas. Eso tiene que ver también con la oferta del mercado laboral, pero no solo por eso. Aquí se está dando un fenómeno de discrepancia de género curiosísimo en el ámbito educativo desde hace entre 5 y 10 años. ¿Cómo va la titulitis? Pues mirad, a ver si le ponemos ibuprofeno. Estas son las tasas de titulados en la provincia de Sevilla del año pasado, el 2007, en bachillerato y en FP de grado medio. El 53% de los alumnos titulan en bachillerato y el 25% en grado medio. Ha mejorado la situación respecto a 2011 de la misma manera que ha mejorado el abandono, porque el fenómeno está vinculado con la crisis económica y las tasas de paro. ¿Y qué vinculación existe actualmente en un estudio reciente publicado en la prensa en el mes de abril? ¿Qué vinculación existe entre tener un título y trabajar? Hay quien dice que ya no afecta a tener un título a trabajar. Eso no es cierto. El 48% de las personas que no tienen titulación están en el paro.
y así sucesivamente disminuye la tasa hasta el universitario. Otra cosa es la calidad del empleo, eso es otra cuestión, pero hablamos de empleo y titulación. El graduado en la ESO tiene poco valor, porque un 40% de los graduados están en paro, y a partir de ahí se incrementa el valor de los títulos, tanto en bachillerato como en el mundo universitario. A todo lo anterior se une una política segregadora, que la vamos a esgrimir en tres ideas. En primer lugar, debemos tener en cuenta que la propia organización social, la estructura y la organización social de un barrio, por ejemplo, de una ciudad en barrios, ya genera una desigualdad. Y esto nos llevará a una conclusión final. Si no se llevan a cabo políticas sociales y culturales, difícilmente, solo desde el ámbito educativo, se cambian las cosas, y por tanto exclusión. Pero además debemos tener en cuenta que hay una mala relación entre el nivel socioeconómico de las familias y el nivel medio de los centros. Es decir, a nivel bajo, a nivel socioeconómico bajo, nivel medio de los centros en los que están escolarizados los niños, bajo. Y esa tasa se mantiene estable desde 2003. Y por último, la propia oferta escolar, las tres redes de las que hemos hablado, público, concertado y privado, así como los criterios de admisión que obligan a que los alumnos de determinado barrio o zona se escolaricen en los centros de esa zona, ya de por sí eso es una política educativa segregadora, ya eso se genera segregación. Repetición, abandono, con las tasas que hemos visto, titulación y su vinculación con el mundo laboral, segregación, nos llevan a un cubo de Rubik. Para colmo, los mexicanos, este se llama el cubo de Rubik mexicano. Para colmo tiene un cubo de Rubik todavía más complicado del normal. Bueno, hemos puesto el mexicano. Y esto da lugar a dos visiones que se ven perfectamente los que os dediquéis a la enseñanza, los que estéis en los centros o lo hayáis estado anteriormente. Da lugar a dos visiones contrapuestas de la realidad. Por una parte, hay quien percibe que hay una exclusión histórica de determinados sectores del alumnado, de su familia, del alumnado, del sistema educativo, y ahí hemos visto las tasas de repetición, de abandono, etcétera. Y por otra parte hay quien dice que hay una igualación por abajo, es decir, que alumnos y alumnas que podrían desarrollar más sus capacidades no las desarrollan por ese bloqueo de la autopista que hemos visto anteriormente en la metáfora que hemos esgrimido con esa imagen. Respecto a los profesionales, dos notas muy breves. Seguimos sin tener una carrera docente y es necesaria. Un sistema educativo no puede funcionar bien sin una carrera docente que describa un perfil de profesionales y con un proceso de selección sofisticado, no un MIR solo, aislado de la formación inicial y de la definición del perfil del docente no es suficiente desde nuestro punto de vista. Y por otra parte, la dirección de los centros en el amplio sentido de la palabra, los equipos, que desde nuestro punto de vista no están bien definidos, y a la luz, la semana pasada publicamos un artículo, Pedro y yo, en la prensa, en el cual hablábamos de las deficiencias del modelo, un modelo que debería combinar participación con profesionalización y que dotara de mayor incremento de autonomía a los centros a partir de ese modelo que combinara participación y profesionalización de los equipos directivos. ¿Qué enseñar por quién y cómo? Tiene que ver con la mutación, con una de las mutaciones de las que ha hablado Pedro anteriormente. Seguimos teniendo una enseñanza meramente disciplinar, basada en las asignaturas, muy criticada, por cierto, por Emilio Lledó en su último libro sobre la educación, en la que critica duramente el sistema de asignaturismo, le llama a él, y la cantidad de exámenes, de controles que continuamente se realizan. En relación con esto, uno de los déficits desde nuestro punto de vista sigue siendo el de la evaluación entendida como calificación, evaluación tanto de los alumnos como del propio sistema. Nosotros hemos utilizado la metáfora del prismático invertido, que te hace ver una mínima parte de la realidad, pero no te permite tener una visión amplia. Y por último, una visión restringida. Hoy no enseña solo la escuela, hoy menos que nunca enseña solo la escuela, enseñan solo los institutos. Hay un sistema muy contaminado
un sistema educativo, nosotros lo llamamos un sistema contaminado, y por supuesto enseñan e incluso contradicen los valores de la escuela, de una escuela pública, los medios que actualmente tienen una influencia determinante sobre todos nosotros. Y por último, educación con la política o política con la educación. A la luz de lo que hemos dicho anteriormente, de esa metáfora de la autopista, nosotros pensamos que el sistema funciona por inercia. Recientemente ha publicado un artículo Fernández Enguita en la prensa, un artículo, una entrevista, le han hecho una entrevista, y él hablaba de un búnker ajeno a la realidad. Yo en este sentido recuerdo una anécdota de un director. En el año 93 me incorporo yo por primera vez al instituto, apruebo las oposiciones y me destinan, éramos muy pocos en nuestra especialidad, y me destinan a un instituto de Campillo, en Málaga, el Instituto Camilo José Cela. Me recibe el director, yo con toda mi ilusión iba a trabajar. Por cierto, que me gastó una novatada, me hizo jurar ante la Constitución el puesto, porque él decía que allí todo el que llegaba tenía que jurar ante la Constitución su fidelidad a la misma y como funcionario y tal, y yo tengo una foto jurando ante la Constitución el puesto. Se llamaba Diego, era un tipo encantador, un hombre mayor, profesor de historia, había sido alcalde del pueblo, uno de los primeros alcaldes del pueblo, y yo recuerdo que llegaba por las mañanas. Era un adelantado de los tiempos. Era un adelantado de los tiempos. Se sentaba en su despacho, cogía sus cigarros y se ponía a fumar. Y allí se pasaba, salvo la horita que daba clase, daba 1 hora al día clase, decía que era suficiente, y el resto se paraba. Claro, yo llegaba con mis problemas, las inquietudes, lo que me llegaba del centro, muy preocupado, pensando que yo aquello lo iba a arreglar, y él me sentaba y decía: siéntate, José María, cálmate. Mira, yo no olvides una cosa que te voy a decir: esto funciona solo. No tenemos que hacer nada, tú no te preocupes. Ya los chavales, los pasillos, los profesores y tal, incluso no te preocupes, aunque algo salga mal, luego solo se reorganiza y tal. Pero ya está, yo con todo, me podéis imaginar el choque que me producía a mí aquello. Bueno, pues yo me acuerdo mucho de Diego, cuando precisamente preparando esta charla con Pedro, me acordé de él. El sistema funciona por inercia, otra cosa es cómo funciona. De todas maneras, yo creo que los tiempos no están para que los sistemas funcionen por inercia, sin estrategia y con ausencia de la flexibilidad de vida. Este otro tema importante: no se abordan los problemas de fondo. El debate de los medios es un debate sobre temas falsos o superficiales, pero no sobre las cuestiones de fondo sobre las que estamos tratando aquí. Y eso que entiendo que, independientemente de suponer un derroche de energía, hace un daño tremendo. Y por último, las decisiones que se vienen tomando, con todas las leyes orgánicas que se publican y con las diferentes, son todas decisiones de legislatura como mucho, y no de generaciones. Y la educación necesita una visión de más largo plazo, aunque haya que tomar muchas decisiones intermedias en el camino. De manera muy breve, ya para terminar, y como ejemplo de todo lo dicho, hay un catedrático de Economía de la Universidad de Sevilla, don Antonio Villar. Pedro y yo lo conocemos bien. Pablo de la Vide. ¿Perdón? De la Pablo de la Vide. Perdón, de la Pablo de la Vide, dicho, de la Universidad de Sevilla, catedrático de Economía, que es asesor en temas de educación, de economía de la educación en la UNESCO, que ha diseñado un índice que se llama el Índice de Desarrollo Educativo. Viene a sintetizar un poco las ideas y los datos que hemos posado anteriormente. Por eso lo planteamos como síntesis de esta parte, para ir ya a la recta final de la charla. El índice de desarrollo educativo lo lleva a cabo este hombre a partir de los datos de las pruebas PISA, y ofrece un panorama de los efectos que produce el sistema. Se basa en 3 variables: rendimiento, equidad y excelencia. De las 3 hemos hablado: titulación, abandono, repetición, vale. Dice Antonio Villar: el rendimiento lo mido a partir del valor medio, de los datos que me dan las pruebas. De ahí obtiene el rendimiento. La equidad, ¿cómo la obtiene? Estima el grado de dependencia que tienen los resultados del nivel socioeconómico de la familia. Si son los resultados bajos porque el nivel socioeconómico es bajo, viceversa, o lo contrario. Y por último, excelencia, ¿cómo la mide? La prueba PISA, como sabéis, se mide en 6 niveles, del 1 al 6. Los alumnos que obtienen un 5 o un 6 se consideran excelentes. Tenemos muchos alumnos, una proporción alta de 5 o 6,
es un sistema excelente. Tenemos una proporción baja, es un sistema no excelente. Ya os decimos que nuestro sistema tiende a tener muchos alumnos de 1 o 2 puntos y pocos de 5 o 6. Teniendo en cuenta esto, comparativamente, ¿cuál es el índice de desarrollo económico en España comparando las comunidades autónomas? Ahí lo tenéis. Sobre 1.400 puntos como máximo que se puede obtener, Castilla y León tiene 1.225 puntos y Andalucía tiene 800. ¿Qué quiere decir esto? Esto nos lleva a una conclusión importante. Con un mismo sistema, con los mismos problemas, en territorios diferentes de un mismo país se obtienen resultados distintos. El sistema da lugar a resultados distintos, barajando las 3 variables: rendimiento, equidad y excelencia. Curiosamente, el País Vasco en indicadores sueltos, excelencia, da muy buenos resultados. Cuando se combinan los 3, fijaros en qué lugar se encuentran: el quinto, el cuarto por la cola. Desde nuestro punto de vista es un índice, un valor muy fino, muy agudo, que permite al interrelacionar las 3 variables tener una visión más ajustada de los resultados del sistema. Muy bien. ¿Qué pasará? ¿Se casarán? ¿Se divorciarán? ¿Qué desenlace tendrán? Hombre, el nudo y los decía Pedro, decía Sigmund Freud que había 3 funciones imposibles: gobernar, educar y psicoanalizar. O sea, no sé si esto... Y eso que no investigó por nunca nada, solo escribió. Bien, claro, ustedes unen las 2 partes de la conferencia y podrían ustedes mismos dar unas conclusiones, ¿no? Unas conclusiones que podrían calificarse como de un desenlace fatal. Ese mismo esquema que le ha presentado José María con el índice de desarrollo educativo, donde en el índice que une rendimiento, excelencia y calidad, Andalucía es la última, claro, destruye completamente ese discurso de que no tenemos un sistema con buenos resultados, pero es equitativo. No, mire usted, eso es demagogia pura. Ni es equitativo ni tiene buenos resultados. Es decir, se está utilizando a la equidad como señuelo, mientras que la equidad está cada vez más lejana. Ese índice que le han presentado es de 2015, Andalucía es la última. Si le presentamos en el de 2012, Andalucía era la 4ª por la cola. Es decir, es cada vez más lejana y cada vez más usada como un señuelo. ¿En qué se puede convertir por la escuela? Hay un famoso opúsculo que se lo recomiendo a todos, si no lo conocen, que seguro que lo conocen, que se llama La Escuela de la Ignorancia, donde dice que, reunido en una especie de trilateral, miren ustedes, en el siglo XXI van a sobrar el 80% de población. No va a hacer falta para trabajar, no nos hace falta. ¿Qué hacemos con esa población? La industria del entretenimiento, crear la escuela como industria del entretenimiento, que da títulos cada vez más devaluados y por lo tanto al ser más devaluado pues tendrá que haber más títulos, antes era el título de licenciado, ahora es un máster, después será el supermáster y una escuela del entretenimiento para no estar en la calle. Claro que a eso le llaman una extensión políticamente inducida de la ignorancia, que es una afirmación enormemente fuerte. 3. La consolidación cada vez más de varias redes escolares. Como decía Carlos Lerena, cada clase su escuela. Cada clase su escuela. Había el famoso chiste del roto, que lo hemos puesto muchas veces ya por no ponerlo otra vez, que la madre cuando acompaña al niño al colegio por la primera vez dice: recuerda, niño, que lo fundamental no es lo que aprenda, sino al lado de quien te sientas. Eso es lo fundamental. Claro, con sentencias además como la que se ha producido hace poco de la separación por sexo y el artículo de Pérez Royo, y vuelvo al capítulo inicial, la separación en educación es desigualdad.
y desigualdad cuando afecta al tema de la educación, afecta al núcleo de la democracia, al núcleo de la posibilidad de la democracia. Segregación. Ha salido hace poco un informe de Save the Children que se lo recomiendo, que lo vamos, por cierto, a entrevistar al responsable de Save the Children de Andalucía. Lo vamos a entrevistar en el próximo programa Poder Radio. Aquí está Pepe y Andrés y los que llevamos el programa sobre este índice de segregación, porque es brutal. España tiene un índice de un 0,31%. Es el sexto país de Europa en índice de segregación, en el ranking. Por supuesto, por encima de la media de la Unión Económica. Pero es que además, en los últimos 10 años, el índice de segregación ha aumentado un 13,4%. Una escuela cada vez más segregadora, con algunos verdaderas medallas, como que Madrid es la primera comunidad segregadora de España y la segunda de Europa, y la segunda de todas las regiones europeas. En el 16 se conmemoró los 50 años del antiguo informe Coleman. El informe Coleman del año 66 fue el que planteó que los resultados escolares no dependen de la escuela, sino dependen de los orígenes familiares. Que los orígenes familiares son los que determinan los resultados escolares. Y ha sido curioso porque en el 16 se han publicado hasta 45 estudios sobre el informe Coleman. El informe Coleman sigue teniendo razón. Bueno, y las conclusiones son curiosas, porque, por ejemplo, es verdad que sigue habiendo lucha entre las teorías de la reproducción, como decía Coleman, y las teorías de la resistencia, ¿no?, que son, digamos, las teorías más optimistas. Pero lo que es evidente es que la tesis fundamental sigue siendo absolutamente vigente. Es verdad que dice que los resultados escolares, y eso hay que reconocerlo, es un tema algo más complejo que lo que decía el informe Coleman. Hay más factores, hay más contextos que hay que tener en cuenta y que hacen falta estudios micro. Pero 50 años después, el informe Coleman tiene una larga sombra. Lo cual nos lleva casi a concluir pues que estamos en una especie de gran estafa. De gran estafa. Porque la escuela pública nunca da ni ha dado lo que ha prometido. Nunca. Pero nosotros vamos a hacer, por aquello de intentar terminarlo con algún capítulo de posibles propuestas. Vamos a ver. Vamos a hacer dos campos de propuestas, una la hará José María y otra yo, que pensamos posibles, pero que haría falta tener muy en cuenta los datos de la segunda parte y la mutación genética de la primera parte. Vamos a ver. Hay que transmitir, y digo transmitir, el patrimonio cultural básico y común. Eso lo ha hecho siempre la escuela. Que la transmisión tiene que ser crítica, por supuesto que sí. Pero una de las cosas elementales de la escuela es transmitir el patrimonio cultural. Y no es lo mismo enseñar contenidos que entrenar competencias. No tiene nada que ver. Las competencias se entrenan, son habilidades. Los contenidos se enseñan. Hay que recuperar que la escuela tiene esa función fundamental. Segundo, tenemos que salvar a la escuela para que la escuela nos salve a nosotros. Y subrayo mucho lo de ciudadanos, construir ciudadanos para defender la democracia. Es decir, en la escuela no se ven solo españoles, no se ven solo españoles. En la escuela se ven otras muchas más cosas y es necesario en ese sentido esa construcción de ciudadanos para defender la democracia al respecto, que también fue uno de los componentes fundamentales de la escuela. Esos dos componentes han estado desde siempre, vale, hay que recuperarlos, pero hay que incorporarle uno nuevo al que la escuela no puede estar ajeno, la revolución tecnológica. Pero la revolución tecnológica tiene dos caras. Es un poder inmenso para la escuela, es un nuevo paradigma de conocimiento, nueva forma de acceder al conocimiento, de construir el conocimiento, eso es verdad. Pero no olvidemos una cosa. La psicopolítica
título de otro libro de nuestro admirado filósofo coreano, la psicopolítica es el nuevo poder absoluto. Es decir, no hace falta controlar los cuerpos, ni siquiera controlar los cuerpos violentamente, basta con controlar las almas, en el sentido laico. Y además tampoco con penitencias al estilo eclesiástico. Las almas se están entregando solas. Nos desnudamos en internet voluntariamente, como si fuera un ejercicio de libertad absoluta, configurando un Big Data, un enorme cuerpo de datos, que en este momento es el mayor objeto de negocio del mundo y que puede predecir los comportamientos de una sociedad. No me voy a resistir, dado el público que tenemos, a lo que sobre la psicopolítica y el Big Data llega a decir, porque lo vais a entender mucho mejor, este filósofo coreano. Dice: el smartphone es un objeto digital de devoción, incluso un objeto de devoción de lo digital en general. En cuanto a aparato de subjetivación, funciona como el rosario, que es también en su manejabilidad una especie de móvil. Ambos sirven para examinarse y controlarse a sí mismo. La dominación aumenta su eficacia al delegar a cada uno la vigilancia. Nos vigilamos mutuamente. El me gusta es el amén digital. Cuando hacemos clic en el botón de me gusta, nos sometemos a un entramado de dominación. El smartphone no es solo un eficiente aparato de vigilancia, sino también un confesionario móvil. Facebook es la iglesia, la sinagoga global de lo digital. Cuarto, y lo hemos dicho ya, una visión amplia de la educación. Esto nos parece fundamental. Perdón, ya terminamos. Y la visión amplia de la educación, pasamos siempre, y también un poco pasar de un sistema porque hemos llamado contaminante a que sea un sistema contaminado. Hacen falta proyectos de cooperación de escuelas con el entorno. Y una segunda parte que termina José María. Como soy persona inteligente, yo no voy a explicar. Sin políticas sociales y culturales difícilmente se cambian las cosas. Son necesarios, a la luz de lo que ha dicho previamente Pedro, una revisión y actualización de los principios de la escuela, sobre todo una actualización. Las decisiones tienen que ser generacionales, que no nos hablen de pactos educativos sin tener claro esto. La financiación de un derecho básico, no la limosnería a la que nos tienen habituados con la educación. La financiación de un derecho básico. Y a la vista de lo que dice el CIS, creo que no lo tenemos muy claro. Por supuesto, hay que instaurar la carrera docente ya. Y no se va a instaurar, pero lo decimos así, debe instaurarse ya, es fundamental. Y por último, hay que realizar una revisión, fortalecimiento del gobierno y de las instituciones educativas que están, por una parte, secuestradas por los partidos políticos y por otra parte en un régimen de mediocracia. Y nos repetimos un artículo que publicamos en la prensa también, Pedro y yo, titulado de esta forma, de manera que la gerencia de las instituciones es de muy baja calidad, y así lo atestigua un reciente informe titulado La calidad de las instituciones en España, publicado recientemente. Por nuestra parte, nada más, y os damos la palabra para que nos ayudéis a esto. No hemos pasado 10 minutos respecto a lo planificado. Pues vamos a echarle cuenta a don Antonio, ¿no? Pero vamos, ya está. Venga, vamos a darla. Empezamos por allá, que venga. Pero primero agradeceros la claridad a la que nos tenéis acostumbrados. Efectivamente os repetís en claridad
pero vais ganando además, vais mejorando. Mirad, dos cositas. Una, concretar lo del 5% de ayer, que a mí me parece una traición. Yo quiero concretar, la propuesta se hizo en el Parlamento avalada por un montón de colectivos, no era la idea de dos partidos políticos que eran Izquierda Unida y Podemos, no era la idea de un montón de colectivos vinculados con la enseñanza, y a eso dijeron que no PSOE, que es mayoritario, PP, que es el segundo, y Ciudadanos. Esa comprensión, porque creo que es de justicia decirlo y que se sepa. Y lo segundo, al hilo de lo que habéis dicho, solamente una idea. Yo creo que hay un drama más. Todos los profesionales de la educación y de la enseñanza se forman en las facultades al efecto. Este discurso no está en las facultades, no está. Y me dice mi hija, ni ahí, ni en el máster, ni en el máster para educación secundaria. Creo que es algo que me lleva a una conclusión, así, que creo que lo habéis apuntado vosotros. ¿A quién le interesa este asunto? ¿A quién le interesa? Ahí lo dejo. Vamos a escuchar 2 o 3 palabras y se responde. ¿Alguien más que quería poner la palabra? Allá, por favor. Yo quería hacerte una pregunta. ¿Creéis que es mejorable la relación de la familia con la escuela, con el sistema en general? Profesionalmente, yo, aunque soy maestra, siempre trabajé en la enseñanza no reglada como profesora de educación compensatoria de diferentes programas. Posteriormente me habilité como educadora social y tengo la oportunidad de trabajar con familias en dificultad, y también trabajo con los menores de estas familias. Entonces me encuentro que hay un desencuentro muy grande y mucha falta de conocimiento. Cuando me reúno con los profesores hay realmente grandes desconocimientos de las dinámicas familiares, que en algunos casos pueden ser complejas. Entonces, en ese sentido, ¿cómo veis que eso se puede mejorar? Esa es mi pregunta. ¿Ya puedo? Bueno, pues nada, en primer lugar, muchas gracias y felicitaciones por estar aquí. Esta es vuestra casa, estamos en la Biblioteca Pública Municipal de Cámara. Tiene una historia ya muy dilatada y la verdad es que es una auténtica alegría poder estar aquí con vosotros. Ya os conozco hace muchos años y la verdad es muy agradable escucharos. Bueno, pues dicho esto, yo quería haceros 2 preguntas que me inquietan en este momento, ¿no? Las he imaginado a partir de vuestras reflexiones. El artículo 26 de los derechos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice que los poderes públicos y los estados en concreto son los encargados de garantizar la financiación de la enseñanza elemental y permitir que todas las personas tengan un acceso igualitario a los estudios superiores. Pero tiene un tercer párrafo, este artículo 26, inquietante, o al menos preocupante, en el cual se basan numerosos estados nacionales para consolidar un tipo de educación determinada muy orientada al mercado educativo, que dice que los padres de los alumnos tendrán la preferencia para elegir el tipo de educación que quieren para sus hijos. Entonces, me gustaría preguntaros cómo se articula ese párrafo 3 del artículo 26 de los derechos humanos, que otorga a los padres de familia la preferencia para elegir el tipo de educación que quieren para sus hijos. ¿Cómo se articula eso en una escuela pública que sea laica, que sea gratuita, que sea igualitaria, fraterna, solidaria y todas esas cosas tan hermosas que soñamos todos, ¿no? ¿Cómo se articula eso? Y la segunda pregunta que os quería hacer también es que a veces los análisis que hacemos en educación adolecen de un defecto que ya nuestro entrañable amigo y mentor Pepe García Calvo nos alertaba. Decía él siempre que la negación de la complejidad es el principio de toda tiranía. Esto significa que si simplificamos las cosas, ya sea desde la óptica marxista,
ya sea desde la óptica materialista o desde la óptica de la democracia formal y representativa a la que estamos acostumbrados, si simplificamos las cosas, podemos llegar a conclusiones o podemos llegar a efectos que son inhumanos o dañinos y lesivos para el desarrollo personal de los seres humanos, ¿no? Entonces, la pregunta que quiero hacer es ¿cómo, aparte de que yo estoy completamente a favor de una escuela laica, gratuita y todas estas cosas, ¿cómo valoráis la contribución histórica? Porque la escuela tal y como la conocemos hoy, ya sabemos que nació en el siglo XIX y no me voy a extender sobre esto porque ya lo habéis dicho, sí, pero la escuela tiene también una trayectoria anterior, cuando en la Edad Media el saber y el conocimiento estaba, diríamos, era apropiado por todo lo que es la Iglesia, ¿no? La Iglesia y el clero en general, ¿no? Todo eso se fue secularizando como consecuencia del Renacimiento y ya pues nacimos con Napoleón a otro tipo de escuela, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo combinar? O sea, no reconocéis, la pregunta es, ¿no reconocéis ningún valor, ninguna contribución, nada positivo a lo que en las escuelas religiosas en general y a numerosos pedagogos de origen religioso y de carácter religioso, como por ejemplo Comenio, o como por ejemplo Don Bosco en el siglo XIX, o como por ejemplo Lorenzo Milani en los años 60 en Italia, ¿no reconocéis ninguna contribución de la cultura, vamos a llamarla entre comillas religiosa, a la educación y al desarrollo de las personas? Nada más. Voy a retomar lo que comentaron anteriormente, que decían que este discurso, un discurso transformador, no existe en las facultades, que efectivamente por las pedagogías alternativas se pasa de puntillas en la historia de la educación como algo pasado, pero una cosa que a mí me parece todavía más grave es que tampoco está en las escuelas, sino que en las escuelas, yo soy maestro de primaria y el discurso general es lo políticamente correcto. Y no se sale de ahí, con lo cual mi pregunta, y por interés personal y creo que de todos los que estamos aquí, es ¿cómo cambiamos esto? ¿Cómo lo rompemos? Con esos principios sí, pero ¿cómo? ¿Desde dónde? Contestando respecto, Andrés planteaba el asunto del 5%. Efectivamente, en todas estas causas hay responsabilidades distintas. Esto lo plantean dos partidos políticos. Yo no he mencionado ni partidos políticos siquiera, porque ya de partida pienso que tener que establecer un suelo de un 5%, teniendo en cuenta cómo está la situación, me parece irrisible. Pero que se rechace, y los motivos por los que se rechaza, es que me parece realmente alucinante. Pero lo peor de esto es que se rechaza cuando la semana anterior, en declaraciones públicas, la presidenta de Andalucía dice que Andalucía tiene en este año escolar un 5,1% del PIB dedicado a educación. Claro, Madrid. Entonces, lo hemos puesto como ejemplo paradigmático de que no se tiene conciencia, ni siquiera por las élites políticas o los mandatarios políticos, de que estamos hablando de un derecho básico. ¿Pero de qué me hablan ustedes de un 5%? Y rechazamos un 5%. Y he puesto el ejemplo de que es que había varias leyes en juego ayer que aprobar, y esta se rechaza porque en los otros partidos que tendrían que haberla apoyado, pues proponían una ley de caminos, creo que era, o no sé de lo que era, y estos dijeron que no. Pero vamos a ver, esto en ese marco se trata este tema. Eso es de una debilidad política, un asunto de una debilidad política, que es lo que hemos dicho anteriormente, tremenda. Eso es lo que queríamos decir respecto a este tema. Un añadido a eso. Vamos a ver, es que el tema de la financiación de la educación en Andalucía no tiene nada que ver con la crisis. Absolutamente nada que ver con la crisis. Andalucía tiene un déficit crónico, histórico de financiación de su educación, en crisis y en épocas de desarrollo, con expansión y sin expansión. Ha tenido un déficit crónico permanentemente. Es decir, lo que no pueden aludir, no, es que ahora necesita un pacto. No, es que ahora estamos en crisis. No, es que ahora estamos en paro. No, es que el déficit ha sido crónico. Es que yo recuerdo en periodos de expansión económica, donde aquí Borrell una semana sí y otra también estaba inaugurando autopistas y AVE, donde el viceconsejero de Educación tenía una frase que dice: este año estamos cortitos.
Claro, y llega una situación en donde, por ejemplo, la atención a los niños de necesidades educativas especiales es un escándalo en Andalucía. Un escándalo. El tema de la FP es un escándalo. Que no estamos en un tema coyuntural de un año, es un déficit crónico, permanente, ¿no? Nada más. O sea, y bueno, yo creo que la alusión que realizabas tú a los másteres y que ha dicho me ha gustado mucho tu intervención como complemento a la de Andrés, no sé cómo te llamas, Santiago, de que no existe debate en los claustros se puede hablar de la bolsa antes de que hablar de educación. Efectivamente, eso tiene que ver con la calidad de las instituciones en el amplio sentido de la palabra, a las que nos hemos referido anteriormente. Una calidad muy baja, desde la gerencia, desde lo más pragmático, a los valores que rigen las instituciones. En un claustro lo que se tendría que hablar era de educación, y tendría que haber debate y oposiciones y opiniones contrapuestas. ¿Por qué ha desaparecido eso? Tiene que ver poco con toda la historia que creo yo que Pedro ha esgrimido bastante bien. Y yo termino con lo de las familias. Un libro que os recomendamos, publicado el año pasado, La hora de clase, de un profesor italiano. Este profesor, para analizar la historia reciente de la educación, se basa en 3 mitos: el mito de Edipo, el mito de Narciso y el mito de Telémaco. Para interpretar el momento actual se basa en el mito de Narciso, y él dice que una de las características del momento actual en la relación de las familias y el profesorado y los centros educativos es que se ha roto el pacto generacional que tradicionalmente ha sido inamovible, que ha sido incorrompible, que ha sido sólido. Ha habido una ruptura del pacto generacional, padres, madres, docentes. Y a mí me gusta mucho esa interpretación, porque creo que tiene que ver con parte de las mutaciones de las que hemos hablado y que se han producido en el siglo XXI. Es verdad que esta ruptura de ese pacto generacional no se ha producido a partir del 2000, posiblemente venga un poco antes, ¿no? En las décadas anteriores. Pero yo creo que es una buena interpretación. O sea, es que como el docente está allí, la familia está aquí, incluso establecemos un régimen de oposición de funciones en las tareas. Esa ruptura del pacto generacional, que era clásico en la escuela tradicional, se ha producido y ha dado lugar a esos desencuentros a veces absurdos, que los directores que hay aquí, directoras de colegios y maestros, verán en el día a día las situaciones tan ridículas y tan absurdas, cuando lo que tendría que haber era una unión fuerte. Pero claro, si profundizamos y ahondamos más, posiblemente es que no tengamos claros los principios. Y de ahí que habláramos de la necesidad de hacer público, de debatir públicamente, socialmente, los principios de un sistema educativo. El otro día hubo en La Sexta un programa sobre el sistema educativo en Singapur. No es que yo defienda ese sistema para España, no tiene nada que ver. Pero lo que sí es verdad que en la calle, así lo decían los profesores, los docentes, el señor, este hombre que va a hacer el programa, en la calle está presente continuamente el tema de la educación. Y todo el mundo valora mucho a sus maestros, a sus profesores, a sus centros educativos, y se apuesta por que se invierta, ¿entendéis? Eso aquí no se produce. En la Europa vieja parece que esa idea no está actualmente clara. Yo me gustaría añadir alguna cosa. Vamos a ver. Las mutaciones genéticas no se cambian a corto plazo, como podrán imaginar. Las mutaciones genéticas que hemos planteado de quién dicta en las políticas educativas y de dónde viene, con el mercado, con privatización, el divorcio de las clases medias y el nuevo sujeto que se construye en las escuelas, eso no se cambia a corto plazo. Pero sí hay cosas que sí se cambian o se pueden cambiar en un medio y en un corto plazo. Yo les voy a plantear 3 cuestiones. Vamos a ver, hace falta una reforma de la Constitución. Hace falta una reforma de la Constitución. Independientemente del tema catalán, por el tema que nos ocupa. 1, ¿por qué? Hay que denunciar por los acuerdos Iglesia-Estado. Los acuerdos Iglesia-Estado son preconstitucionales y están condicionando principios constitucionales al mismo tiempo. Principios constitucionales, y eso es un acuerdo entre Estados, donde está permitiendo que haya no cultura religiosa, Juan, catequesis en la escuela pública
con profesores pues, seleccionados por el obispado y pagados por el ministerio, que algunos ya ni trabajan, como hemos podido ver últimamente en prensa. Esa es una medida. 2, el derecho de los padres. Mira, Pérez Royo dice una cosa que yo creo que en parte tiene razón. Los padres no tienen derecho a elegir la educación de sus hijos. La educación pública que estamos planteando, que se está planteando para construir un tipo de ciudadano, que se está planteando, pero usted, eso está configurado, eso es un pacto social que nos hemos autodado, quiera usted o no quiera. Usted podrá añadirle y pagarle lo que usted quiera, pero el artículo 27 lo que no dice, tendrá derecho a la educación y que se la pague el Estado. Eso no lo dice el artículo 27. Se quedó en esa ambigüedad consciente que la están utilizando. Eso hay que cambiarlo al respecto. 2, vamos a ver. Andalucía tiene un nivel socioeconómico determinado, ¿vale? Al que se acusa muchas veces con los resultados PISA, que es por nuestro nivel socioeconómico en el más clásica tradición del informe College. Los estudios de Antonio Villar dicen que el nivel 1 y 2, que son los niveles más bajos de PISA, es decir, son los niveles para fracasados sociales, vamos, Andalucía tiene un 40% más de alumnos en los niveles 1 y 2 que lo que le correspondería por su nivel socioeconómico. Y tiene un 40% menos de alumnos excelentes que lo que le correspondería por su nivel socioeconómico. ¿Eso por qué es? Por la calidad institucional de Andalucía. Eso es por las instituciones. Eso es por el mal funcionamiento institucional. Esa fagocitación por los partidos, esa falta de transparencia. Yo me alegro un montón que esté aquí Carlos Arena con su espléndido libro además sobre historia económica de Andalucía, porque él insiste mucho en el terreno económico de ese factor institucional para explicar muchas cosas. Yo me he permitido, por analogía, ¿no?, para el tema educativo, ese factor institucional aquí está influyendo y mucho. Funciona pésimamente, como búnker pésimo y sin transparencia. Les voy a dar un detalle de en qué nivel de caciquismo estamos. Miren ustedes, todos los profesores de este país, en diciembre, en marzo, en junio y en septiembre, muy obedientes, meten en Séneca los datos de sus niños. Lengua, matemática, todos los datos de los resultados de los niños. Todos están metidos de hace años en Séneca. Se pueden hacer estudios de lo que quieren. Los investigadores lo han pedido. Tienen usted los datos para poder investigar. ¿Saben ustedes cuál ha sido la respuesta de la viceconsejera por Educación que refleja la calidad institucional? Los datos son míos. Los datos son míos. Eso es calidad institucional y ese es un elemento que sí se puede cambiar y urgente de cambiar, porque influye en los resultados. Los resultados no son solo culpa de los alumnos y de la familia, están siendo también culpa del funcionamiento de las instituciones. Cultura religiosa. Juan, vamos a ver, por supuesto que sí. ¿Quién va a dudar de todas esas aportaciones? No estamos hablando de eso. Creo que en la escuela tiene que haber cultura religiosa, en la escuela tiene que haber enseñanza de las dimensiones trascendentes, del misterio que decía Pepe. Claro que sí, pero si no es ese el problema. El problema es que eso lo tiene que haber como historia, como matemática, como física, como todo lo demás, con profesores con su formación correspondiente, seleccionados en bolsa correspondiente, por el Estado correspondiente y punto. En este momento lo que ocurre es que los selecciona siempre que sean idóneos y no se hayan casado por lo civil con nadie, el obispado, y en el BOE aplican un currículum que dice: el alumno debe de captar la dimensión divina del cosmos. Eso está en el BOE, eso está en el BOE, que es lo que tienen que hacer. Y por último, contigo, ¿cómo te llamabas? Perdón. Santiago. Mira, Santiago, eso yo entiendo qué es lo que hago. Yo te voy a decir lo que he hecho yo. A lo mejor no sirve para nada, igual no me sirve, pero lo que he hecho yo en mi campo y en mi ámbito. 1. Aprender
que los actos consumados no tienen vuelta atrás. Los actos consumados, no las palabras, los actos consumados. Y esto no lo hago más, a esto le digo no, y los actos consumados tienen muchas veces más efecto de lo que nos puede parecer. Dibujamos un monstruo mayor de lo que parece. Asociarse, funcionar en colectivos. Yo estoy en la asociación Redes y otras personas están, funcionar en colectivo. Y 3, expresarnos públicamente, expresión pública. Te lo digo como inspector muchas veces y nos pasa a los claustros, los directores, los problemas que hay y tal. Expresarlo públicamente, a la prensa, expresión pública. No, eso no. Y lo primero que ve un político de nuestra pésima calidad institucional en este país, tú sabes qué es lo que primero que ve un delegado de educación, el dossier de prensa, y ese es su orden del día. Es lo único que te puedo aconsejar. Yo, en relación con lo que ha planteado Miguel, que por cierto, Miguel, también me alegro mucho de verte después de varios años. Miguel, me alegro de verte. Ay, perdón, Juan Batalloso, caramba, que me he confundido con Miguel. Juan Batalloso. Perdona. Reconocemos la contribución de la Iglesia, ¿no? de las entidades religiosas a la educación, pues no cabe duda, a lo largo de la historia, por supuesto. Cuando los estados han sido débiles, cuando no ha habido una educación estatal, pero desde el momento que se configura una educación estatal, la educación estatal debe ser de lo común. Y aquí lo que ocurre es que hay una constante confusión público-privado, de lo público y lo privado. La tenemos grabada a fuego en nuestras conciencias y nos cuesta mucho superar esa asociación. Cuando un Estado se consolida y crea una educación pública, lo religioso como creencia no puede tener cabida ahí, como otras tantas cosas, porque eso pertenece al ámbito de lo privado. Y la escuela pública estatal debe ser el ámbito de lo común, lo que está demostrado científicamente, lo que la historia nos ha dicho, lo que la psicología pueda demostrar, lo que quieras, pero el ámbito de lo común, de ahí que hablásemos, o Pedro insistiera en la idea del patrimonio básico común, y eso relacionado con la clarificación de los principios, para que no se produzca esa confusión público-privado. Y no solo en el ámbito religioso, en otros ámbitos también, en el ámbito ideológico también se produce esa confusión. 1, 2, 3, 4. Me ha gustado mucho el enfoque, la pedagogía que habéis tenido. Y ahora se ve una idea sobre lo que habéis dicho. Si tuviera yo a dos. Bien, decía que me había gustado mucho y ahora daré una idea que me parece que es factible. Salvo algunas ausencias que he notado, que las diré también, creo que asumo casi todo el discurso que habéis hecho, tanto de, esa arqueología de ADN que ha hecho Pedro, como José Luis con su, digamos, José María, es su parte. Se nota. Bien, hay algo que me parece que hay que profundizar mucho más. Cuando habláis de hacer una carrera docente, profundizar, habéis dicho, profundizar en la carrera docente, habéis dejado eso así y habéis cerrado la caja. Esa caja hay que tenerla permanentemente abierta, porque para mí es donde está no la única, pero una de las más importantes claves de que esto cambie. Después Pedro ha dicho casi ya al final, cosa que estoy de acuerdo, que hagamos un trabajo en red, hagamos funcionar los colectivos, y expongámonos todo esto públicamente. Eso es fundamental. Mira, yo sin ser, naturalmente yo no soy ni catalán, ni soy tampoco partidario del procés que han seguido para allá, y me parece que se han metido en un buen berenjenal. Sin embargo, les ha funcionado mucho eso que le llaman el procés. Desde hace 20 años han conseguido que niños de primaria, y por supuesto sus padres, y muchísimos de los catalanes, sobre todo de ámbitos urbanos, caigan en la cuenta de otra idea
de sociedad, se han ideologizado de otra forma. Bien, ya no me sirve el ejemplo catalán, del que digo que no tengo ni idea ni tampoco estoy de acuerdo. Pero ese proceso hay que hacerlo, y hay que hacerlo naturalmente con proceso, efectivamente, lo digo en catalán. Digo proceso en andaluz. Ya. No tiene nada que ver, cada uno habla como quiere. No, lo digo de broma, claro. Ese proceso hay que hacerlo. Pero ¿dónde están los colectivos de enseñanza? Redes, tenemos uno, del cual estamos orgullosos. Hay algunos más. Se crearon los centros del profesorado, que yo no sé qué salud tiene eso. Hace tiempo que no se le pone el termómetro, no lo sé. Probablemente hay otros, ¿verdad? Eso hay que retomarlo. Las APAS, las federaciones de APAS, etcétera, etcétera. Todo esto hay que tenerlo en cuenta. Segundo, o digo en otra forma, el problema, hay un problema que José María lo ha iniciado, es un problema de reparto. Aquí el reparto está mal hecho, tanto en educación, desde otros ámbitos, como desde dentro de la educación. Ese reparto hay que explicarlo muy bien y explicar por qué está mal hecho. Después, la ideologización. Aquí hay dos sistemas educativos al menos. Uno de ellos lo abandera la Iglesia con sus poderosísimos centros de enseñanza tan, no solamente poderosos, sino apetecibles. La gente pierde en el culo por entrar en un centro de la Iglesia. Y todos los años vemos los espectáculos. Eso tiene que estar explicado perfectamente. Alguien tiene que explicar la economía que hay detrás de eso, y además bien explicado. Tercero, no solamente lo de la Iglesia, también los que no son, digamos, los que son laicos, o por lo menos dice que son laicos. Y por último, la idea que os decía, mira, Pedro, José María, esto que habéis hecho, este esfuerzo que habéis hecho para contárnoslo, me parece que pudiera tener un fin, no que no se nos olvidará mañana, ya nos acordamos, yo he tomado varias notas, pero ¿qué tal si esto se pasara a unos folios, con unos gráficos, con unas fotos, con unos titulares, se pusiera en la web de redes y se pretendiera hacer una publicación parecida a la que habéis hecho sobre ¿cómo se llamaba? 20 años de redes. 20 años de redes. Esa publicación se repartiría gratuitamente, naturalmente, en formato digital, se abriría a comentario crítico de muchos centros, de muchos docentes, como una especie de libro blanco para iniciar un proceso loco. Cuando digo loco, creo posibilitador. Ya me callo. Venga. Yo soy maestro jubilado y ahora que tengo aquí inspectores delante, me gustaría que hicieran una autocrítica, ya que se ha hablado de la institución. Sé cómo hemos funcionado los maestros, ¿verdad? El voluntarismo, a falta muchas veces de una formación desde una carrera docente, pues los de nuestra generación sabemos la importancia que tuvieron aquellas escuelas, famosas escuelas de verano, ¿no? Que fue un inicio de inquietudes tremendas que era por parte de los propios docentes, ¿verdad? Magnífica. Eso es. Y a lo largo de mi carrera, bueno, imagínate lo que ha podido suceder, pero en cuanto a la inspección, recuerdo que a mí me han visitado 3 veces los inspectores. 3 veces. Has tenido suerte. No, 2. Una fue... Y un profesor que nunca. Eso es. Y yo con suerte. Una vez fue cuando estaba preparándome ya para hacer las oposiciones, que había un seguimiento por parte de la inspección, iban, pedían los programas, pedían los programas, que no tenían más remedio, pedían los programas y tú le dabas el programa. Y recuerdo que tenía yo un cesto de esos, aquellos de repetidores que me dieron el programa. Le dije, mire, yo para este curso tengo los programas de todos, pero este curso es imposible hacer un programa.
Pero yo estoy dispuesto a aprender. Yo siempre he tenido mucha cara dura en ese aspecto, no me ha dado miedo nunca a los inspectores, que había muchos maestros, ¿verdad?, que tienen un temor a los inspectores como si fuera una cosa. Bueno, yo decía, yo estoy dispuesto a aprender. Si usted me enseña, yo encantado, porque yo no sé hacer un programa. Claro, niños que no saben sumar, niños que no saben multiplicar, niños que no saben dividir, yo di matemáticas. Entonces aquello era imposible. Estoy dispuesto. Dice, pues mire usted, en escuela española, el último escuela española viene precisamente. Mentira, mire, el último, el penúltimo, falso. O sea, fue una escapada para no decirme qué se hacía. No tenía que hacer. Y la otra visita, lo cuento muy rápido, la otra visita fue cuando ya aprobé las oposiciones y entonces llegué yo, la primera vez que di lengua, llegué, me puse delante de los niños, eran séptimo y octavo, y dije, venga, vamos a leer y vamos a escribir. Los que sabían leer no entendían lo que leían. Y muchos, después de 9 o 10 años, entonces, pues no sabían ni leer mecánicamente. Entonces dije, fuera no hay libros, vamos a ponernos a trabajar la impresión, la comprensión, etc., ¿verdad? Aquello del texto libre que yo había aprendido en las escuelas de verano, lo apliqué. Ahí es cuando me visitó y en vez de ayudarme, se puso en contra. Quería que yo pusiera el texto por obligación, me negué. ¿Sabéis? Bueno. Después he tenido proyectos aprobados que no se han interesado a ningún inspector, ¿verdad?, para la enseñanza de la lengua con los medios audiovisuales. Después he llevado un programa de escuela solidaria en el que estaba aprobado por el centro. Nadie, ningún inspector ha venido a decirme, oye, ¿qué es eso? ¿De qué trata? Explícamelo concretamente, que yo me intereso en eso. Nadie. Por favor, díganme cómo funciona el cuerpo de inspectores en este Te lo cuento todo. Sí, cuéntame todo lo que puedas. Yo ya no estoy en la escuela, ya puedes decirme lo que quieras. Vamos a seguir en un barcito y allí se sigue todo el charla. Vamos a seguir tomando un vinito en La Santina, que es nuestro local social. No, pero digo que vamos a seguir hasta las 10. Me toca a él y después toca allí. Venga. Dos cuestiones muy puntuales. Cuando se habla aquí de las instituciones andaluzas, yo creo que nos quedamos cortitos. Hay que hablar de un régimen político, 40 años ocultando la realidad y manipulándola. Y pongo un ejemplo. Hace unos días tuve la ocasión de escuchar a una persona que había hecho una investigación sobre la educación, no en este caso de la educación, sobre la sanidad, haciendo una comparativa entre las distintas comunidades autónomas, cuáles habían hecho más recortes en el periodo de crisis y cuál era la percepción ciudadana de esos recortes. El nivel máximo, el índice máximo era 14. Las comunidades que más recortes habían hecho eran Castilla-La Mancha y Cataluña. Después, con el 12, iba Andalucía. La percepción ciudadana de los recortes, de cómo había eso deteriorado la sanidad, era en Cataluña y en Castilla-La Mancha el 54, el 52% de los ciudadanos estaban totalmente en desacuerdo y les habían perjudicado los recortes. En Andalucía el 26%. Es decir, habían manipulado la información, habían ocultado la información, como lo hacen en este caso. Y la segunda cuestión, habéis hablado de la brecha, creo que habéis dicho discriminación cuando habéis hablado de la Comunidad de Madrid, de que es la primera de la brecha segregadora. Me gustaría que ahondarais en esa cuestión, cuáles son las causas y si una de las causas puede ser el criterio de selección de la enseñanza concertada y privada, si puede ser una de las causas, o cuáles son las principales, y decir también que la Comunidad de Madrid, en la declaración de la renta, hay desgravaciones a las personas que tienen a sus hijos
en colegios privados. Yo quería una lanza a favor de un poco más positivo. Esto está todo agobiante. Yo he sido maestro y profesor durante cerca de 40 años y me he esforzado muchísimo junto con una generación de maestros y profesores magníficos por transformar nuestra sociedad. Pese a las instituciones. Yo solo he visto una vez a una mujer que tú conoces bien, como inspectora, que tanto queréis, que ya falleció. No viene el nombre ahora mismo. Que me dio un abrazo, gracias por lo que hace en este colegio. Y eso para mí fue la única vez en toda mi historia que la institución ha reconocido el poquito que yo hacía. Bueno, hemos hecho muchas cosas y hemos trabajado con ilusión. Y se ha notado, por ejemplo, en el movimiento juvenil del 15M. Yo ahí me veía reflejado. Yo le hablaba a los chavales de libertad, de pensar, de reflexionar. Y había un movimiento juvenil potente. Las ONG juveniles que tenemos ahora en todas partes hay muchos chavales inquietos. Los bomberos sevillanos, por decir algo. Es decir, gente inquieta que se esfuerza. El movimiento femenino, eso no nace de pronto. Hoy han nacido las mujeres a protestar. Eso lleva detrás años de profesores y profesoras insistiendo a los chavales en la igualdad. El movimiento ecologista, hay un movimiento potente ecologista en España ahora, y eso nace de tantos maestros como estaba ahí luchando. En fin, la lectura, pienso y he hablado con varios libreros que ahora se lee más que nunca frente a lo que se dice antes. Estos niños de hoy no leen nada con los móviles, falso. Y se leen más porque hay muchas campañas de lectura muy potentes. Termino. A ver si son capaces. En teoría, a las 10 nos piden siempre que estemos listos. Vamos a hacer entonces un remix. Vale. Por favor, tengan un poco de... Bueno, comenzamos vinculando la carrera docente con la expresión, ¿no? Vamos a ver, cuando nosotros planteamos la preparación de esta conferencia, no cabe duda, estamos de acuerdo contigo que una de las claves es la carrera docente y son los profesorados, y es el profesorado, los equipos directivos, etcétera. Lo que ocurre es que eso daría para una carrera, para una conferencia exclusivamente. Lo que no cabe duda es que la carrera docente como tal es inexistente y habría que configurarla. Esa es la propuesta nuestra, y a partir de ahí podríamos hablar de formación inicial, de perfil previo, de mecanismos de selección, etcétera, etcétera. En relación con la expresión, aunque esté mal hablar de... Nosotros no hemos querido hablar mucho de la expresión porque es una falta de educación hablar de uno mismo. Aunque esté mal citarnos, te remitimos a un artículo que publicamos. ¿Será como el de la inspectora? ¿Cómo? Que no será como la inspectora que ya te dije primera que me visitó. No. Digo para que entiendan nuestra opinión al respecto de manera un poco más amplia. Aquel artículo se titulaba Inspección, Poder e Independencia. A la inspección le está pasando exactamente lo mismo que le pasa al resto de instituciones educativas. Nosotros somos muy críticos con los planes de actuación de la inspección educativa en Andalucía. Creemos que no responden a las necesidades que existen actualmente y que hemos intentado plasmar. Nosotros somos defensores de un inspector que vaya al aula mucho y hable mucho con los docentes e intercambie, aporte de ideas, reciba, aprenda también, porque el inspector no te va a dar las claves de nada, pero sí te puede aportar una visión distinta. Por tanto, en ese sentido, esa crítica que tú realizas, pues en gran parte lo entendemos, pero todo esto deriva de quién nos gobierna, cómo se eligen a los jefes de servicios de inspección, quién plantea los planes de actuación, etcétera, etcétera. Y respecto a lo que planteaba de las instituciones y el régimen, usted hablaba del régimen, don Antonio Villar, el autor del estudio que os hemos expuesto, el autor del concepto de índice de desarrollo educativo, le pidió a la Consejería de Educación datos para contrastar la información que tenía de PISA con los resultados escolares, y de manera que el estudio fuera más potente y más ajustado a la realidad que expresaban los profesores a través de sus calificaciones, y le negaron la información, cuando eso es una información que debería ser
pública, transparente y de todo el mundo. ¿Cómo a un catedrático se le puede negar una información para realizar un estudio sobre un sistema educativo? Perdón. Él lo transmitió, este hecho, no lo ha contado además, él lo transmitió. Efectivamente, pero quien tenía que dar la información, que la tenía, que era la Consejería de Educación, se la negó, se la ha negado desde el año. Si me permitían eso un minuto también por terminar. Son dos buenos ejemplos lo que habéis dado de cuestiones que no son problemas de dinero, que no son ningún problema de dinero. Miren, los centros de profesorado de Andalucía se llevan una millonada de euros. Millonada. Financian hasta cosas que no les compete financiar. Y no puedo citar más. Una millonada. El tema está en que se ha configurado un modelo de formación en donde los centros de profesorado han fagocitado toda la innovación educativa, la han institucionalizado, la han convertido en sexenio y en certificado, y los profesores que están haciendo muchas cosas, y es verdad lo que dice Miguel, que están haciendo muchas cosas, en cuanto les dice, oye mira y esto, y dice, pero no quiero un papel, no me diga que haga un proyecto, no me diga que haga nada. Y eso no es un tema de dinero, eso es un tema de organización de la formación. Y con la inspección es exactamente igual. En la inspección está configurada, dependiente políticamente, burocrática en sus planes e infrautilizada con los centros. Podría responder a las necesidades de los centros. Individualmente, algunos sí los necesitamos. ¿Por qué se configura así? Por un régimen y por un planteamiento de funcionamiento de las instituciones, no por un problema económico. Y para terminar, Miguel, cuando nos dicen siempre que somos una versión muy pesimista y que hay cosas positivas también, que es verdad, yo de las pocas cosas en las que creo es en aquella frase de la verdad os hará libres. Pues nada. Cortesía. Venga. Muy breve. Vamos. Me encanta la visión positiva y transformadora. Yo creo en eso, solo que quería comentar algo que no es nada positivo. Cuando yo tuve la oportunidad de estar en el extinto portal Innova, que cayó como una de tantas estructuras muy interesantes, allí tuve la oportunidad de conocer profesorado de toda España, y me explicaba un profesor de Madrid que ellos realmente se sentían muy atados moralmente, porque la mayoría del profesorado de Madrid había escolarizado a sus hijos e hijas en la escuela concertada. Entonces me gustaría, sin abandonar por supuesto que yo soy optimista y yo yo lucho porque mi práctica sea transformadora, quiero que esa crítica y esa reflexión también nos la hagamos, que también dentro del profesorado existe como una especie de abandono rápido, de tirar la toalla. Entonces esta reflexión que me hacía este profesor de Madrid creo que es un indicativo de la situación también penosa que tenemos en nuestra propia carrera docente. Solamente quería apuntar eso. Respecto a lo de Madrid, es un tema curioso. Me gustaría dice lo de Madrid, es verdad, es la primera de España, es la segunda de Europa. En Madrid es probablemente el paradigma de la mutación genética del siglo XXI, el paradigma. Pero cuidado, las otras regiones no son paradigmas, pero van en la misma dirección, no lo olvido. Sí, pero de todas maneras, yo por responder también a Miguel, que es verdad que sobre todo se han hecho muchas cosas en las décadas anteriores por parte de los maestros, las maestras, y muchos de los frutos que tenemos actualmente positivos, yo creo que han sido consecuencias de la labor de concienciación, de hacer pensar a los alumnos, de los maestros y las maestras, pero aquí estamos hablando de sistemas, no estamos hablando de colectivos que, por cierto, se han ido reduciendo cada vez más, y un ejemplo paradigmático lo ha expuesto un maestro joven, Santiago. Esa es una reflexión muy interesante, esa nos debe hacer pensar. Lo políticamente correcto nos lleva a no contrastar en los claustros, ¿verdad? Algo así has dicho, contrastar opiniones, entrar en debates educativos. Los años 80 se producían esos debates, muchísimo. Claro. Entonces, claro, pues es de eso de lo que estamos hablando aquí. De eso de lo que estamos hablando aquí ahora mismo, de la preocupación por el cambio en los aspectos negativos y no por lo bueno que se puede hacer. Seguimos entonces, los que quieran apuntarse al minuto.